Nuestro tema de hoy es cómo desarrollar una mente cristiana o su mente sí importa. No sé si conocen una historia que me gusta mucho sobre dos señoras que estaban charlando muy amablemente en el supermercado, que es algo que las señoras normalmente hacen. Y una le dice a la otra, ¿qué es lo que te pasa? Te veo muy preocupada. Lo estoy, dice la otra, no hago sino pensar en la situación del mundo. Bueno, dice la otra, tómate las cosas más filosóficamente. Deja de pensar. Bueno, creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que esta es una idea agradable. Que la forma de ser menos, o mejor, más filosófico es pensando menos. Estas dos señoras estaban reflejando el estado moderno del antiintelectualismo. Uno podría decir que el mundo moderno ha dado a luz a las gemelas que se llaman falta de reflexión y falta de sentido. Y contra estas gemelas tenemos las Escrituras, y en especial 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que sorprendentemente comienza con esas mismas palabras, dejen de pensar, pero continúa, dejen de pensar como niños. Y Pablo distingue dos esferas diferentes y dice que en cuanto al mal uno debe ser tan inocente y tan ignorante como lo es un niño. Pero en el área del pensamiento hay que crecer y madurar, y de ello no hay duda. Pero obviamente la pregunta que está en nuestra cabeza es ¿por qué? ¿Por qué debemos usar nuestras mentes? Hay tres razones específicas por las que debemos usar nuestra mente. A. Un uso apropiado de nuestra mente glorifica a nuestro Creador. Reconoce que nuestro Creador es un Dios racional, que nos ha hecho seres racionales a su imagen y semejanza, y nos ha dado tanto en la naturaleza como en la Escritura una doble revelación racional de sí mismo. De modo que aceptamos la declaración de Sir Francis Bacon en el siglo XVII y que Darwin alguna vez puso en la hoja de guarda del origen de las especies. Él dijo que Dios ha escrito dos libros y no uno. El libro de sus obras, que llamamos naturaleza, y el libro de sus palabras, que llamamos escritura. En el primero, la naturaleza, Dios ha revelado su gloria. Los cielos declaran la gloria de Dios y toda la tierra está llena de su gloria. Y podemos ver su gloria en el libro de sus obras. En el segundo, la Escritura no ha revelado su gloria, sino su gracia, el camino de la salvación a través de Jesucristo. Entonces hay un paralelo interesante entre la ciencia y la teología. La ciencia es un intento de los seres humanos por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en la naturaleza. La teología es un intento por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en la Escritura. Por tanto, ambas investigaciones son la revelación divina, son exploraciones de la mente de Dios, porque Él ha revelado su mente, tanto en la Escritura como en la naturaleza. Y de ambas, Johann Kepler, el astrónomo del siglo XVII, dijo, tanto en la Escritura como en la naturaleza, o en la teología y en la ciencia, pensamos los pensamientos de Dios después de Él. El estudio de la Biblia y el estudio de la naturaleza siempre van juntos. No sé si han pensado, yo creo que sí, es obvio en realidad que toda la investigación científica se basa en las convicciones de que el universo es un sistema intangible y que hay una correspondencia fundamental entre la mente del investigador y lo que ese mismo investigador y esta correspondencia va investigando es precisamente la racionalidad. El gran Albert Einstein una vez dijo, lo único comprensible del universo es que es comprensible. Lo único que no podemos entender sobre el universo es que podemos entenderlo y la razón es que Dios puso su racionalidad en el universo y en nosotros.
El obispo Leslie Newbigin, poco antes de morir, escribió: un científico, al verse enfrentado con una aparente irracionalidad, no la acepta como definitiva. Sigue luchando para encontrar una manera racional en la que los hechos puedan relacionarse entre sí. Y sin esta apasionada fe en la racionalidad definitiva del mundo, la ciencia cojeará, se estancará y morirá. Entonces no es una casualidad que muchos de los pioneros de la revolución científica fueran cristianos. Eran cristianos porque ellos creían en la racionalidad del universo. Es la primera razón por la que debemos utilizar nuestras mentes. Un uso adecuado de nuestras mentes glorifica a nuestro Creador, que nos ha hecho racionales a su imagen. Ahora B, un uso adecuado de nuestras mentes enriquece nuestro discipulado cristiano. En este momento no estoy hablando de la educación o del arte o la cultura que enriquecen la calidad de nuestra vida, sino que estoy hablando del discipulado cristiano en particular. Ninguna parte de él es posible si no utilizamos nuestra mente, y todas las partes de él se ven enriquecidas y engrandecidas si lo hacemos. Entonces, si ustedes y yo queremos agradar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y si queremos progresar en nuestro peregrinaje cristiano, debemos utilizar nuestra mente, y si no lo hacemos, nos condenamos a un estancamiento espiritual e inclusive a una inmadurez perpetua. Permítanme darle algunos ejemplos sobre el lugar tan importante que ocupa la mente en la vida cristiana. Si tengo tiempo, me gustaría mencionar la alabanza, luego la fe y luego la guía. Primero la alabanza. Todo cristiano es un alabador. La alabanza a Dios es nuestra tarea más prominente. Pero no podemos alabar a Dios si no lo conocemos. Los cristianos no son como aquellos ateneos, si lo recuerdan, cuyo altar que Pablo encontró afuera de Atenas tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. No es posible alabar a un Dios no conocido, porque si uno no lo conoce, no sabe qué tipo de alabanza le agrada. Y entonces la alabanza se convierte en una idolatría. La alabanza es una respuesta a la revelación. Es cuando Dios se revela a sí mismo que nosotros respondemos en alabanza al Dios que se ha revelado. Y es por eso que leer y predicar la palabra de Dios, lejos de ser una intrusión ajena a la alabanza pública, es una parte integral e incluso indispensable de ella. Es la palabra de Dios la que evoca la alabanza a Dios. Alabar a Dios, a mí me gusta esta definición que aparece en el Salmo 105, versículo 3, que dice que alabar es glorificarse en el santo nombre de Dios. Es sentirse orgulloso de quién es Él y de lo que ha hecho. Pero no podemos hacerlo, no podemos sentirnos orgullosos del nombre de Dios si no conocemos el nombre de Dios. Hay que disentir de aquel alabador que dijo que cuando iba a la alabanza pública sentía como si se desatornillara la cabeza y la pusiera debajo de la silla, porque decía que en la alabanza no necesitaba nada que estuviera por encima del cuello. En otras palabras, él pensaba que la alabanza era como sentir mariposas en el estómago. No me malinterpreten, claro que hay un lugar para las emociones en la alabanza. Y algunas veces, especialmente en la alabanza pública, sabemos lo que significa ser transportado más allá de nosotros mismos para alabar con los ángeles y los arcángeles y con toda la compañía del cielo. Bien, vamos a pasar ahora a la alabanza de la fe. A mí me sorprende la cantidad de cristianos que creen que la fe y la razón son dos cosas incompatibles. Estos dos elementos nunca están el uno contra el otro a manera de antítesis. Ustedes pueden buscar en la Biblia de comienzo a fin y nunca encontrarán que la fe y la razón estén puestas a manera de antítesis. Entonces, ¿qué es la fe? Dicho sea de paso, sí hay una antítesis entre caminar por fe y caminar por vista. Hay un contraste entre la fe y la vista, pero no entre la fe y la razón. Entonces, ¿qué es la fe?
La fe no es sinónimo de credulidad. No es sinónimo de superstición. No es lo que ese crítico contra todo lo sobrenatural en Estados Unidos, llamado H. L. Mencken, llamó una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable. Bueno, es divertido, es hasta inteligente si quieren, pero no es exacto. Ese no es el significado de la fe. La fe es una confianza racional. El Salmo 9, versículo 10, dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Pero ellos confían porque conocen. Es la razón la que está en la base de la fe. De modo que mientras más reflexionamos sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre su pacto, sobre sus promesas, más fe tenemos, porque nos damos cuenta de que Él sí es confiable. Confiamos en Él porque es confiable. Bien, ya hablamos del lugar que tiene la razón en la fe y en la alabanza. Ahora vamos a la guía en tercer lugar. Todos nosotros queremos recibir la guía de Dios. Queremos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero muchísimas personas miran la guía de Dios como una alternativa conveniente para no pensar. Es un dispositivo para evitarnos la molestia de pensar. De modo que ellos ven la mente como una pantalla de televisión y esperan que Dios ponga en esa pantalla las respuestas a sus preguntas y las soluciones a sus problemas. Ahora bien, Dios es libre de hacer eso si Él decide hacerlo, pero la forma normal como Dios guía es a través de los procesos mentales que Él ha creado y no a pesar de ellos. El Salmo 32, versículos 8 y 9, creo que es maravilloso ejemplo del equilibrio de la Biblia. El versículo 8 contiene una promesa triple que hace Dios. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. 3 veces Dios dice que nos va a guiar. Pero luego en el versículo 9 aparece una prohibición a la promesa. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. En otras palabras, poniendo los versículos 8 y 9 juntos, diría algo así: yo prometo, dice Dios, que te guiaré, prometo que lo haré, pero no esperes que te guíe como guías a los caballos y a los mulos. ¿Por qué no? Pues porque no eres un caballo ni un mulo, entonces no te portes así. Es verdad que ellos tienen un cerebro rudimentario, pero no tienen discernimiento, no tienen inteligencia ni sabiduría. Tú, dice Dios, no obstante, fuiste creado a la imagen de Dios. Tú fuiste creado como un ser racional. Entonces utiliza la mente que Dios te ha dado y luego Él te guiará a través de tus procesos mentales, no como criaturas irracionales que no piensan, sino como criaturas que sí piensan. Permítanme resumir esta primera parte. En la alabanza, en la fe y en la guía, de hecho en todo aspecto del discípulo cristiano, tenemos que utilizar la mente que Dios nos ha dado. Y nuestro progreso se verá gravemente obstaculizado si no lo hacemos, pero se verá increíblemente facilitado si lo hacemos. La importancia de la mente. Hasta ahora hemos visto que un uso apropiado de la mente glorifica a Dios y nos enriquece. Ahora, en tercer lugar, fortalece nuestro testimonio evangelístico. Yo creo que una de las razones principales por las que las personas dudan en aceptar el Evangelio hoy en día no es porque lo perciban como algo falso, sino porque lo perciben como algo trivial. Ahora bien, por supuesto, está bien simplificar el Evangelio y sería muy tonto complicarlo. Pero está mal trivializarlo porque sucede que las personas creen que no es lo suficientemente importante para el mundo complicado en el que vivimos. Los apóstoles de Jesús cometieron ese error en su evangelismo. Por el contrario, ellos no temían utilizar sus mentes ni desarrollar argumentos en la evangelización. En su ministerio, la apologética y el evangelismo iban de la mano.
Entonces Pablo definió su ministerio en 5 palabras. En 2 Corintios 5:11 tratamos de persuadir a todos. Pero uno no puede persuadir a las personas si no desarrolla argumentos. Persuadir es utilizar argumentos para convencer a las personas. Hay que aclarar que Pablo confiaba en el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo puede llevar a la gente a tener fe en Jesús. Pero el Espíritu Santo que hace eso es un espíritu de verdad. Él nos lleva a la fe en Jesús, no a pesar de la evidencia, sino por la evidencia, cuando abre nuestra mente para entenderla. Entonces me pregunto si nosotros podríamos decir de nuestro evangelismo lo que Pablo le dijo al procurador Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Tenemos que poder decir lo mismo de nuestro evangelismo. El mejor ejemplo, en mi opinión, se dio en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia. Leemos sobre esto en Hechos 19. Primero, el apóstol proclamó a Cristo en la sinagoga, pero cuando fue expulsado de ella, alquiló una segunda sala de conferencias, conocida como la Escuela de Tirano. Y se nos cuenta que por 2 años, todos los días, desde la hora 5 hasta la hora 10, eso dicen algunos manuscritos, eso sería desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando la mayoría de los efesios hacían la siesta. Durante ese periodo, Pablo hablaba del Evangelio. Vi en una conferencia diaria de 5 horas, 6 días a la semana, durante 2 años. Eso da un total de 3.120 horas de argumentar el Evangelio. Y no me sorprende que Lucas diga en el siguiente versículo que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Como ven, todo el mundo venía a Éfeso durante alguna época del año, quizá como diríamos actualmente, a hacer las compras de Navidad, o para visitar la famosa biblioteca, o para ir al templo de Diana. Había muchas razones para ir a Éfeso y mientras estaban allá, tenían la oportunidad de escuchar una conferencia cristiana de Pablo. Él daba 5 horas de conferencia todos los días, no solo la horita que me dan a mí esta noche, ¿verdad? No, 5 horas todos los días. No me sorprende que muchos se hayan convertido y que hayan regresado a sus ciudades como cristianos nacidos de nuevo. Esta podría ser una estratagema para el evangelismo centrado en las ciudades que deberíamos recuperar hoy. Bien, arrepintámonos del culto a la falta de reflexión. Arrepintámonos de cualquier antiintelectualismo o de cualquier pereza intelectual de la que podamos ser culpables. Es una actitud negativa y distractora. Esta actitud, insulta a Dios, B, nos empobrece y C, debilita nuestro testimonio en el mundo. Mientras que utilizar nuestra mente de una manera adecuada glorifica a Dios, nos enriquece y fortalece nuestro testimonio en el mundo. Ahora pasamos de la importancia de nuestra mente en términos generales al desarrollo de una mente cristiana en particular. ¿Qué es una mente cristiana? Bien, gracias por preguntar. Bueno, voy a empezar aclarando lo que no es una mente cristiana. Una mente cristiana no es una mente que piense en temas específicamente cristianos o específicamente religiosos. No es una mente que piensa incluso los temas más seculares de una manera cristiana, desde una perspectiva cristiana. Nuevamente, una mente cristiana no es una mente que está preocupada por iglesias, capillas o himnos y libros de oración, y Biblias y obispos y otros objetos religiosos. La mente religiosa es una mente que busca la voluntad de Dios en relación con todo, con nuestro hogar y nuestro trabajo, con nuestra comunidad de ciudadanía, con la política y la economía, con la desigualdad económica del norte y el sur, con el empleo, con el ambiente, con los derechos humanos y bueno,
así podría continuar. Cuando la mente reflexiona en todos estos temas seculares, es una mente cristiana. Y fue Barry Blamires, un teólogo anglicano, quien hace algunos años, si no inventó la frase la mente cristiana, sí logró popularizarla en un libro del mismo título, La mente cristiana, publicado en 1963 y el que recomiendo. Una de las mejores maneras de entender cómo funciona la mente cristiana es verla funcionar dentro del marco de la historia bíblica. La Biblia ve la historia no tanto en términos del levantamiento y la caída de dinastías, de imperios y civilizaciones, como lo hacen los libros de historia seculares, sino más bien en términos de los 4 grandes eventos de la historia, pasados, presentes y futuros, y las 4 épocas que introducen. Es decir, 1, la creación; 2, la caída; 3, la redención; y 4, la consumación. Cuando Cristo regrese, vamos a mirarlos. A, la creación. Algo fundamental para la mente cristiana es la convicción de que Dios hizo todo de la nada. Así es, Dios hizo el todo de la nada. Es decir, cuando Él empezó el proceso creativo, nada existía aparte de Él. Solo Dios es eterno. Además, sin importar cuál fue el molde de la creación, todavía se puede debatir mucho sobre eso. El clímax del proceso creativo fueron el hombre y la mujer creados a la imagen de Dios. Al ser humano se le dio la mayordomía sobre el ambiente, se le dotó con facultades racionales, morales, sociales y espirituales que lo distinguen de los animales, y sobre todo fue creado para tener relaciones, fue creado para el amor. Encontramos nuestra plenitud en Dios, en los unos con los otros y en nuestro trabajo, y Dios dijo que todo lo que Él había creado era bueno. Punto. A, la caída. B, discúlpenme, la creación. A, B, la caída. Adán y Eva, que fueron creados para tener una comunión de amor con Dios, escucharon las mentiras de Satanás en vez de escuchar la verdad de Dios y se rebelaron contra su autoridad. Y en consecuencia todas las relaciones se torcieron. La relación entre ellos dos, se culparon el uno al otro. La relación con la buena tierra, que fue maldecida por ellos mismos. Y la relación sobre todo con Dios, quien los expulsó del jardín del Edén. Entonces la tragedia suprema de la condición humana actual es que los seres humanos creados por Dios, a semejanza de Dios y para Dios, no debieron haber intentado vivir sus vidas sin Dios. Y todo nuestro sentido de alienación, desorientación y de soledad se debe a esta ruptura de nuestras relaciones por causa del pecado. Y ahora pasamos de la creación y la caída al punto C, la redención. Dios habría podido de una manera justa, sencillamente abandonar o destruir a la raza humana, pero en vez de eso, y con el gran amor con que nos amó, planeó nuestra redención. Prometió que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Él llamó a Abraham y le prometió que a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y en el Antiguo Testamento es donde se dan esas tremendas promesas fundamentales, tremendas, fundamentales. En la plenitud de los tiempos, Cristo vino. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. Él vivió una vida perfecta de amor. No cometió ningún pecado porque tuviera que hacerse una expiación. Pero en la cruz llevó nuestro pecado y murió nuestra muerte. Luego Dios lo levantó y lo exaltó para vindicar su obra redentora. Y desde entonces, amigos, ha sido posible para los seres humanos como nosotros experimentar un nuevo nacimiento, una nueva creación.
porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo que nos lleva al punto D, la creación, la caída, la redención y la consumación, o si lo prefieren, la perfección al final. El reino de Dios ya ha irrumpido en la historia de la humanidad, pero todavía no ha venido en su totalidad. Hasta ahora, ustedes y yo solamente hemos probado los poderes de la era venidera, pero la celebración sigue en el futuro. Jesucristo va a volver con gran poder, en gloria y en magnificencia, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y consumar todas las cosas. Mientras tanto, estamos viviendo en tiempos intermedios, entre el tiempo del reino que ya vino y el reino que va a venir, entre el reino inaugurado y el reino consumado, entre el ya es, lo que Dios ha hecho a través de Cristo en su primera venida, y el no todavía, mientras esperamos su segunda venida. Entonces, para resumir hasta ahora, esto es lo que se puede llamar la metanarrativa cristiana. Y se puede llamar metanarrativa porque su marco, que el mismo Dios nos ha dado, cubre toda la historia. Consiste en 4 eventos o 4 épocas. La primera es la creación, que es lo bueno. La segunda es la caída, que es lo malo. La tercera es la redención, que es lo nuevo. Y la cuarta es la consumación, que es lo perfecto. Y estas 4 épocas forman un colador a través del cual es posible filtrar todo nuestro pensamiento, ya sea que pensemos en el ambiente, en el sexo, en el matrimonio, en el empleo, bien, cualquiera de esas cosas debemos aprender a filtrarla a través de este colador de 4 partes, y eso nos va a dar un equilibrio bíblico.